Agradecemos a Dios que nos permite estar en este lugar y en este punto del diálogo, como también en sus pantallas, en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, bienvenidas. Quisiera contarles que en un momento me tocó estar en el campo en una oscuridad tan oscura, por decirlo de alguna manera, que no se veía la mano de cerca. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted enciende un fósforo parece que la luz llega y ilumina totalmente lo que es el ambiente. Hubo un tiempo en la historia de la iglesia en que hubo una oscuridad completa, pero la palabra de Dios, la Biblia, brilló en esa oscuridad. De esas cositas vamos a conversar ahora, basada especialmente en el capítulo 19 del libro del Conflicto de los Siglos. Así que bienvenidos. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Aquí estamos, Raúl. Gracias por estar nuevamente comentando estas lecciones tan importantes que nos hablan de la historia de la circulación de la Biblia, la historia de los pioneros de la fe cristiana desde los días apostólicos. Y vamos a ir estudiando en este trimestre cómo es el desenlace de todo lo que significa la iglesia cristiana, algunas divisiones que hubieron también en la Edad Media. Es un tema muy interesante porque son preguntas que tal vez en estas lecciones usted va a tener la respuesta de cómo llegó la Biblia hasta nosotros, cómo llegó la fe, cómo se fue desarrollando la iglesia, y son temas que muestran la batalla entre el bien y el mal. Así es que esperamos que el Señor nos dé sabiduría para poder captar todos estos temas. Interesante que Jesús, mientras estuvo en la tierra, advirtió de algunas de estas cosas, de algunos de estos hechos que iban a ocurrir. Y cuando uno los mira en la historia y mira su palabra, se da cuenta que Él fue cariñoso, amoroso, amable de advertirnos, porque Él dice en Juan 12:15, Él dice puntualmente, entonces Jesús le dijo, aún por un tiempo, fíjate que dice, para un poco tiempo, la luz estará entre ustedes. Y anden ahora en esa luz mientras puedan. ¿No es cierto? Claro. Eso significaba que ya estaba advirtiendo Jesús que iban a venir momentos difíciles como los que se avecinan también en el último tiempo, en el que estamos nosotros entrando y estamos viviendo. Pero fue bastante complejo la situación que vivieron los cristianos en esa época. Claro, efectivamente, no hubo problemas con la luz que era Cristo en el primer siglo prácticamente, aunque Jesucristo advirtió que entrarían en la iglesia falsos maestros, falsos profetas. Lo mismo dijeron los apóstoles. Y allí en el primer siglo de la iglesia cristiana ya se nota una batalla por las cartas de Pedro, las cartas de Juan, de Pablo, donde ellos advierten de que la doctrina cristiana estaba siendo adulterada y Jesús estaba saliendo de la preeminencia, del escenario donde debía estar la luz. Así es que vinieron una época de tinieblas que ya estaban anunciadas, pero el Señor nunca descuidó a los fieles, a los que eran apegados a la verdad, como Jesús dijo, tu palabra es verdad, santifícalos en la verdad. Y finalmente los falsos maestros empezaron a apoderarse de la iglesia. Eso lo vamos a ir viendo nosotros en el transcurso de los comentarios. Ahora es interesante porque los comentadores de esa época hablan de cómo quisieron acomodar la verdad con la mentira, eso que llaman sincretismo, ¿no es cierto? Las doctrinas que entraran o encajaran, y eso hizo que la confusión, ¿no es cierto?, las falsas doctrinas entraran dentro de la iglesia. Pero Jesús, hablando en Juan 14:6, dice, yo soy. Es una expresión muy linda, de muchas que repite Juan en todo su libro, hablando del yo soy, el perfecto, el dueño del universo, el creador, ese yo soy, ¿no es cierto? Pero también habla él, y Juan lo expresa de esa manera, que hay alguien que es un padre de mentira, que es el diablo. Entonces el gran conflicto lo vemos en esta situación de esta iglesia primitiva que están haciendo. Por un lado, la verdad de Jesús, y por otro lado, estas otras verdades que como que se acomodan a la verdad y no lo son la verdad. Ahora,
Fíjate que la expresión que aparece allí en San Juan 8:14 es una expresión que habla de calumniar, hablar mal. O sea, se buscaron todas las estrategias, ¿no es cierto?, para que la verdad no brillara. Claro. Bueno, efectivamente entraron lobos rapaces, como dice también la Escritura más adelante, y Jesucristo sabía que el padre de la mentira, que habla mentira de suyo, decía aquí San Juan 8:44, iba a tratar de involucrarse y meterse en la iglesia para tergiversar la doctrina. Y por eso Juan decía, el anticristo ya está, aunque no se nota en el presente, pero está en acción. Ya Dios sabía que su iglesia pura y santa y con una verdad plena, guiada por Jesucristo, los apóstoles, iba a ser distorsionada y que tendrían grandes luchas para poder defender la verdad y también mantener el propósito de la iglesia. Fíjate que interesante porque ahí en Proverbios, versículo 23, capítulo 23, versículo 23 dice, compra la verdad y no la venda. Sí. O sea, habla de que la sabiduría va hacia la inteligencia. Y también Juan 17, que es tan conocido, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Claro. Entonces, no es que nosotros vamos a buscarle el acomodo para interpretar la Biblia, sino que la Biblia tiene su propia interpretación. Claro, en los tiempos de Cristo, ningún apóstol había escrito ningún evangelio y las cartas de Pablo empezaron a circular ya hacia el año 50 de la era cristiana y los evangelios se escribieron después, hacia el año 60, 70. E incluso el de Juan se escribió cerca del año 90 de la era cristiana. El Apocalipsis justamente, ¿no es cierto? Con el Apocalipsis. Entonces, la palabra de verdad que circulaba era palabra hablada, oída. No habían cartas que circularon en los primeros 20 años después de la muerte de Cristo. Y los apóstoles eran la palabra, porque lo que ellos hablaban, la verdad de lo que habían visto y oído, era lo que circulaba. La gente escuchaba a los apóstoles y repetía lo mismo que ellos decían. Se aprendían las historias de Jesús, se aprendían lo de los milagros, se aprendían lo del Antiguo Testamento. Aunque muchos leían el Antiguo Testamento porque habían rollos, y en los tiempos de Jesús la palabra de Dios eran las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando él dijo escudriñad las escrituras, estaba hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo. El Nuevo no existía todavía. Así que la palabra hablada era lo que había que cuidar y la verdad. Y eso fue lo que trajo el conflicto con los falsos maestros. Que los maestros traían nuevas interpretaciones, nuevos criterios y trataban de involucrar sus propias ideas, pero no lo ortodoxo que predicaron los apóstoles. Es por eso que uno se extraña también porque Jesús podría haberle dicho a los apóstoles, escriban inmediatamente todo lo que han visto. Pero Jesús nunca dijo eso. Y hay una razón. Porque el Espíritu Santo que Jesús dejó en la tierra como el legado, os recordará todo lo que os he dicho y todo lo que he hecho. Entonces los apóstoles llenos del Espíritu Santo empezaron a recordar y el Espíritu Santo no les hizo olvidar nada, sino que escribieron exactamente todo lo que habían visto porque estaba el Espíritu Santo inspirándolos a escribir. Interesante es que esa verdad, ¿no es cierto?, que llegó a ellos, es la verdad que los santificó y lo hizo libre. Claro. Ese es un proceso que se siente cuando uno se acerca a Jesús y escucha y ve en la palabra a Él que le está hablando. Porque sí, al final los apóstoles escribieron lo que aprendieron de Jesús, lo que vieron. Sí. Lo que hemos visto y oído, eso testificamos. Interesante. O sea, eso tiene poder en realidad. Efectivamente.
dentro de las especificaciones de Cristo, que después va a transmitir Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto?, habla de 3 palabras que me quedaron sonando entre los versículos 27 al 32 del libro de los Hechos. Una de ellas es que vendrán, una advertencia. La segunda es velad, que es una situación que no es solamente del momento, sino que siempre, ¿no es cierto? Y la otra me pareció tan interesante, es sobre edificar. Uh-huh. Y cuando uno lee el texto, y en ese contexto, esas 3 palabras, te va a encontrar con cosas bien interesantes, porque dice que dentro de la iglesia, Pablo va a advertir que entrarán lobos rapaces, y no de afuera, sino que dentro del mismo rebaño se levantarán estos engañados. Es complejo, ¿verdad?, esa situación. Bueno, el apóstol Pablo allí, reunido con los ancianos de Mileto, él se iba y se estaba despidiendo. Tal vez nunca más lo iban a ver, y de hecho nunca más lo vieron. Claro. Y él les dijo que tuvieran cuidado de la palabra, cuidado de la doctrina, cuidado de las enseñanzas de Jesús, que todo lo que él había enseñado y que todo lo que los apóstoles habían enseñado había que resguardarlo y cuidarlo. Porque surgirían lobos rapaces del mismo rebaño, que no perdonarán el rebaño. Efectivamente, esa fue una profecía que se fue cumpliendo con los años. Y es allí donde empieza el gran drama, ya en el 2 siglo y 3 siglo, ¿qué es lo que es palabra de Dios? ¿Dónde está la verdad? En esos 2 siglos, 2 y 3, la predicación era solamente lo que habían escuchado los apóstoles, y empezaron a predicar lo que los eruditos y grandes patriarcas o escritores de la época, que se llamaron los padres de la iglesia, empezaron a interpretar el evangelio. Entonces empezó a adulterarse la palabra de Dios, que está anunciado también allí. Pablo dice que él tiene mucho cuidado de no adulterar la palabra de Dios o cambiarla. Y fue así como estas cartas de Pablo, de Pedro y de Juan y los evangelios empezaron a circular por toda Europa, y la gente que tenía acceso a una carta de Pablo la copiaba, se dejaba una copia para ellos y le daba una copia al amigo. Ese amigo tomaba la carta, que era de la iglesia, y fueron circulando por muchos lugares las copias, todas escritas a mano. Y hacia el año más o menos hacia el año 300, hubo un obispo de Roma que se llamaba Dámaso. Algunos sí le llaman el Papa Dámaso, pero en realidad no era papa, porque hasta ahí no existía la Iglesia Católica en el sentido romano como la entendemos ahora, sino que los obispos eran independientes en cada ciudad, no tenían nexos. Es decir, Roma no tenía una jurisdicción sobre el resto de la iglesia. Pero ese obispo dijo, hay que aunar esto, y le pidió a un erudito llamado Jerónimo, que era un hombre políglota, un hombre muy sabio de la época, y se le dijo que él tradujera al latín, que era el idioma donde estaba Roma, donde estaba Dámaso, que tradujera al latín el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y este hombre hizo una obra pero magistral, copiando la Septuaginta en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento reunió todas las cartas, y junto con el Papa hubieron muchas cartas de ida y de vuelta. Llegaron a la conclusión de que habían 27 libros en el Nuevo Testamento, los mismos que tenemos en la Biblia nosotros. Y esos 27 libros, según Dámaso, eran los que eran inspirados, y según Jerónimo también. Pero la iglesia no había tomado ninguna decisión. Se hizo un sínodo después, unos 5 o 6 años después, y en ese sínodo también se trató de decir, bueno, estos son los libros inspirados, y las otras cartas que andan circulando, como por ejemplo la carta del pastor de Hermas, habían un Apocalipsis de Pedro, habían otras cosas de los apóstoles, de Judas y tantos, que eran cartas que se analizaban y no cuadraban con la doctrina. Y se hizo un sínodo donde se ratificó el canon del Nuevo Testamento, que es el que tenemos ahora nosotros.
Y si eso fue escrito en la Vulgata Latina, que se editó, la primera edición fue aproximadamente en el año 393 de la era cristiana. Y esa Biblia en latín duró como 1000 años. Y la gente para leer la Biblia tenía que saber latín. Pero un griego, una persona que vive en Egipto, una persona que estaba allá en el Asia Menor, con otros idiomas, en España, en Inglaterra, o sea, en los países nórdicos, prácticamente vino el oscurantismo religioso porque la gente no tuvo acceso a la Biblia. La Vulgata Latina se confiscó solamente para los centros teológicos, los centros de formación de algunos predicadores, pero la gente ya no tenía la Biblia así como la tenemos nosotros. ¿Cómo entonces circuló la Biblia? La gente siguió escribiendo las cartas de Pablo y copiando por fuera. Y ahí se va formando un grupo, que lo vamos a ver en la siguiente lección, un grupo que empezó a rescatar nuevamente las cartas de Pablo, de Pedro, los evangelios, y a regirse exactamente por el contenido de esas cartas. Porque, como tú decías, los lobos rapaces empezaron a intervenir en la doctrina y la Vulgata Latina, aunque era una buena Biblia, no se aprovechó. Mira, estaba pensando porque lo que tú dices es tan cierto, porque hoy día también se puede producir eso, y de hecho en la vida cotidiana de hoy uno ve cómo han habido intervenciones para cambiar los escritos y acomodarlos a las tendencias, a los gustos o a la malformación de la persona, voy a decir así, en realidad. He escuchado varias cosas que están así haciéndose para que la Biblia aparezca, ¿no es cierto?, de una manera que se acomode al ser humano. Fíjate que Pablo, hablando a los tesalonicenses, habla de un misterio. O sea, algo oculto. Él les dice aquí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, ese misterio, ¿no es cierto?, son dos palabras que no las voy a echar a colación, pero uno es el misterio, ¿no es cierto?, que es oculto, y el otro es el desprecio o la ilegalidad. O sea, eso empezó a aparecer en esta iglesia, y yo pienso que debe haber sido muy fuerte, porque no tenían. Incluso nosotros ahora tenemos tanta posibilidad de tener la Biblia así escrita, los estudios, tenemos también la internet para llegar a la Biblia, pero hay que tener cuidado con las versiones que están también dentro de eso, porque es complicado. Pero fíjate que en la ilegalidad ellos empezaron a hablar mal de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Mira, fue una cuestión que Pablo les advierte. Entonces se manifestará que el inicuo al que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, él está hablando que en algún momento eso se va a terminar. Pero tú mencionaste un periodo de oscuridad, ¿no es cierto? Un periodo donde la palabra de Dios realmente no hubo mella, no se pudo entrar. Periodo que la Biblia lo dice como 1260 días. O años, según la interpretación. Por esto Dios dice que envió un poder engañoso y aquí uno de improviso piensa ¿qué será esto? Dice, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claro, bueno, estamos viendo nosotros cómo fue el desenlace de la verdad y de la palabra de Dios. Las personas en esos años no tenían acceso a aprender a leer y escribir. Entonces, si los predicadores ya eran falsos maestros, ellos oían y pensaban que eran de Dios, y de esa manera se comenzó a intronizar en la iglesia aquel inicuo que Pablo dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Él lo declara de esta manera. O sea, claro. Satanás se introdujo en la iglesia a través de falsas doctrinas. Y también hubo una batalla por la jerarquía, porque hasta el año 500 estuvo esa tensión. ¿Quién es el representante de la iglesia cristiana? ¿Quién es el jefe de toda la cristiandad? Y no lo había. A veces se producía en Efeso ahí un concilio, ahí había uno que llamaba concilio.
a veces en Asia Menor, otros en África. Y hubo también una división de la iglesia de Occidente con la iglesia de Oriente. La iglesia de Occidente estaba representada por las iglesias que estaban desde la península itálica hacia el occidente, y en el Asia Menor, en Turquía actualmente, y hacia el oriente, Palestina y África, estaban consideradas las iglesias del oriente. Y ahí nace y surge la rama de la iglesia ortodoxa, que nunca se unió con la iglesia romana. Entonces, allí vemos nosotros que esta jerarquía fue aprovechada por la iglesia romana porque tuvo más ascendencia por su ubicación para controlar, digamos, la mayoría de las iglesias y de los obispos de la época. Así es que nosotros vemos allí que hubo una época de muchas controversias y empezaron a establecer, por ejemplo, se quitaron 2 mandamientos, que eso fue algo grande. El segundo mandamiento se sacó de la ley de Dios, y el cuarto en esos años. Entonces, el cuarto y el segundo ya no estaban, porque hubo intronización, por ejemplo, de grandes mártires que habían muerto por Cristo, y esos fueron beatificados. También obras meritorias, y se produjo una gran confusión. Y es allí donde aparece un grupo ya que lo vamos a estudiar nosotros, que es importante porque conservó la fe cristiana. Lo interesante es que, como dice Juan, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, eso es lo que es la salvaguardia, ¿no es cierto?, que podamos tener nosotros ahora, no alejarnos, sino mantener la palabra de Dios como base de nuestro estudio, de nuestra defensa, de nuestra conducta, y no de elementos foráneos, ¿no es cierto?, que vengan a obstaculizar la verdad. Así es. Hay una cosa interesante, Luis, que se trató de hacer y que Satanás siempre actúa, incluso ahora, sobre el razonamiento humano al margen de la palabra. Yo razono y yo lo entiendo y yo lo interpreto. No sé si te ha pasado a ti que resulta que aquí dice tal cosa, ¿no es cierto?, porque la Biblia es su propio intérprete. Y lo otro que es complicado también es el cómo se ha querido, y en la época en que estamos hablando también, se hizo intervenir, voy a decir así esta palabra, la mente de los seres humanos, llevándolo a equívocos en relación a la doctrina pura que los apóstoles venían predicando. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, en Proverbios 16:25, es un texto que yo creo que lo conocemos, Proverbios 16:25, que dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin, ¿no es cierto?, es camino de muerte. Sí. ¿Dónde está el entendimiento para no entrar en ese camino? Ahora, le parece bueno. Entonces, fíjate que para los pareceres no sirven aquí, sino yo tengo que buscar una base que me diga efectivamente este es el camino y anda por él. Y ahí es donde entra la palabra de Dios, ¿no es cierto?, salvaguardándonos para no errar en ese camino. Porque no porque yo crea una mentira, ¿no es cierto?, eso va a transformarse en verdad. Bueno, eso se produjo, como decíamos anteriormente, en los siglos II, III y IV de la era cristiana, que aparecieron grandes luminarias, hombres muy inteligentes, incluso sabios, que leían las escrituras del Antiguo Testamento, también las del Nuevo, las cartas circulantes, y ellos se atrevieron a escribir y a interpretar la Biblia como a ellos les parecía correcto. De allí aparecieron muchas herejías que llevaron a la iglesia a realizar grandes concilios para poder definir qué era la verdad respecto a las herejías
de estos hombres que tenían muchos seguidores. Allí aparece lo que significa la teología tradicional, que se aleja de la teología pura de la Biblia. Aparecen los dogmas. Esta es una verdad que no puede ser probada, pero nosotros la ratificamos de que así se interpreta y esto es lo que hay que creer. Y como la gente no leía, como la gente era muy ignorante en aquellos años, la verdad estuvo confinada tal vez a los círculos teológicos, y allí es donde muchos la adulteraron, la palabra de Dios, y llegó el momento en que la iglesia empezó a desviarse del camino, porque pasaron a ser estos escritos de hombres que no eran inspirados por sobre las lecturas de las cartas de Pablo, de Pedro, y sobre el canon del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Prácticamente en las predicaciones posteriores no se hablaba mucho de la Biblia, sino que se hablaba de lo que estos grandes hombres habían descubierto de la Biblia, y pasaron a reemplazar la palabra pura, la palabra santificada, como decía Jesús, y la gente tenía que escucharlo y creer lo que ellos decían porque no tenían acceso al ocultamiento que había de la verdadera palabra de Dios. Fíjate que Pablo en realidad fue inspirado por Dios porque habló tantas cosas interesantes. Pablo, como tú decías, en algún momento se estaba despidiendo y nunca más volvió a esa gente, pero él sabía que después de su partida se iban a venir muchos engañadores. Sí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice él aquí en 2 Corintios 4:3, entre los que se pierden está encubierto. Sí. Esa es una advertencia porque rápidamente leyendo el texto dice, bueno, ¿y para quién está encubierto? Para los que se pierden, los que no quieren, los que no aceptan, los que no van ni estudian, no hacen nada de eso. Claro. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No es que ellos fueron expuestos a ser cegados, sino que voluntariamente se cegaron, se encerraron, dejaron de atender las palabras de Dios y no las aceptaron, ¿no es cierto? Pero él dice, porque no nos predicamos, dice, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. El enfoque. La Biblia nos lleva a Jesús, nos lleva a Cristo. Ese es el conducto para ir predicando, ¿no es cierto? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y la faz de Jesucristo. Fíjate, si uno mira que la primera parte es de oscuridad, voy a decir así, y la otra cómo resplandece, pero basado en Jesús, en Jesucristo, y el énfasis que Pablo le da allí. O sea, la batalla de la mente, uno debe cuidarse mucho porque hay muchas filosofías que cuando tú hablas con algunas personas son muy locuaces y te convencen de algunas cosas, algunas situaciones, que tú dices, ¿sabes? No lo había pensado. Es que no tienes que pensarlo, tienes que corroborarlo con a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es increíble, algunos tienen tanta verbo, voy a decir así, verba para hablar y convencer de situaciones que no son de la Escritura, no tienen base. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. A veces tú en un grupo así de estudio de la Biblia, hay una persona que se está conversando un tema y se habla, y él aporta alguna cosa. Pero yo sé que él no ha estudiado eso, ni ha estudiado la Biblia. ¿Qué es lo que aporta? Lo que él cree que es y lo que él cree que así debe interpretarse. Y te desvían de la verdad. A mí me pasaba mucho en algunos grupos en que la persona, yo sé que no estudió, voy a decir el tema que estamos hablando, pero se expone sobre eso. Sí, efectivamente, esta era ya que estamos comentando ahora, estamos remontándonos a los primeros siglos. Los textos que hemos leído acá son textos que los apóstoles escribieron en sus cartas, en el Evangelio de Jesús.
Sin embargo, como explicábamos, el misterio de iniquidad ya estaba metiéndose en la iglesia. El enemigo estaba tratando de arrebatarle la iglesia a Jesucristo, intronizando en la iglesia muchas cosas que eran dogmáticas, místicas, y finalmente ya hacia el año 300, 400, ya el evangelio ya estaba distorsionado. Muchos se dieron cuenta. Se dieron cuenta allí de que algo estaba pasando y dijeron, vamos a tener que recuperar las cartas por fuera, los evangelios por fuera, copiarlos y empezar a vivir lo que los apóstoles predicaron. Eso eran grupos minoritarios. Se dieron cuenta que la iglesia ya estaba yendo por un mal camino. Y ellos empezaron a vivir ya lo que estaba en los escritos ortodoxos de la Biblia. Y como tú mencionabas, ese es un tema actualizándolo a nuestro tiempo. Están apareciendo versiones de la Biblia totalmente tergiversadas hoy en día. Y a mí me preocupa eso porque algunos publican textos que no tienen nada que ver con el contenido del original del texto. Y están publicándolo en las redes y dicen, aquí dice San Mateo 24:14 esto. Y publican un texto que no tiene nada que ver con el original. Y eso me preocupa porque a veces hay personas que estudian teología y empiezan a mencionar textos que no tienen nada que ver con el original de la Biblia. Eso está pasando hoy. Bueno. Estaba pensando que el afán de Satanás es difamar el carácter de Jesús, el carácter de Cristo. Comenzó esa lucha en el cielo, se ha trasladado a la tierra y nosotros vamos a estar justamente en esa guerra de lo cual estamos estudiando entre el bien y el mal. El gran conflicto se va a dar. ¿De qué parte estará usted? ¿Estará basado su criterio, su dogma, su visión de la palabra de Dios o de lo que dice personas que a lo mejor hablan muy lindo, pero no tienen una base bíblica? Piénselo, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.